Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a contar una historia que nos toca de cerca, una historia sobre sueños, sacrificios y la búsqueda de un futuro mejor. Es la historia de Martín, un joven como muchos, que un día decidió dejar todo lo que conocía para perseguir una promesa. Martín creció en un pequeño pueblo rodeado de campos verdes y el aroma a tierra mojada. Desde niño, su vida estaba marcada por el ritmo de las estaciones y el trabajo en el campo junto a su familia. Aprendió a amar esa tierra, pero también soñaba con algo más grande, algo que estuviera más allá del horizonte que veía cada atardecer. Sus abuelos le contaban historias de una ciudad lejana, un lugar lleno de luces, oportunidades y donde el esfuerzo siempre era recompensado. Esa ciudad se convirtió en el faro de sus aspiraciones. Desde muy joven, Martín era conocido por su ingenio y su habilidad con las manos. Podía reparar cualquier cosa, desde el viejo tractor de su padre hasta la radio de su abuela. Disfrutaba creando, construyendo pequeñas maquetas de edificios y puentes con cualquier material que encontraba. En su mente, diseñaba ciudades enteras. En la escuela, destacaba en matemáticas y física, fascinado por cómo los números y las leyes de la naturaleza podían dar forma al mundo. Su profesor, el señor Ramírez, vio su potencial y lo animó a seguir estudiando, a no conformarse. Martín le decía: «Tienes un don para construir. No dejes que se quede solo en este pueblo». Esas palabras resonaron en él durante años. El tiempo pasó y Martín se convirtió en un joven fuerte y trabajador. Ayudaba a su familia en todo lo que podía, pero el sueño de la gran ciudad seguía vivo en su corazón. Veía a sus amigos conformarse con la vida que siempre habían conocido, casándose, teniendo hijos y siguiendo los pasos de sus padres. Él los quería, pero sabía que ese no era su camino. Sentía una inquietud, una llamada a explorar lo desconocido. Cada noche, antes de dormir, miraba los libros de arquitectura que su profesor le había regalado, imaginando que algún día él también diseñaría edificios que tocaran el cielo. La decisión de marcharse no fue fácil. Significaba dejar atrás a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos de toda la vida. Su madre, con lágrimas en los ojos, le preparó su comida favorita y le llenó la maleta con ropa abrigada. Su padre, un hombre de pocas palabras pero de un corazón enorme, le dio un abrazo fuerte y le dijo: «Hijo, ve y construye tus sueños, pero nunca olvides de dónde vienes». Ese abrazo y esas palabras se convirtieron en su amuleto, la fuerza que lo sostendría en los momentos difíciles. Con una pequeña maleta, unos ahorros que había juntado durante años y el corazón lleno de una mezcla de miedo y esperanza, Martín subió a un autobús que lo llevaría a la gran ciudad. El viaje fue largo y silencioso. A través de la ventana, vio cómo los campos verdes se transformaban en pequeñas poblaciones y luego en un interminable laberinto de concreto y asfalto. Cuando finalmente llegó, la magnitud de la ciudad lo dejó sin aliento. Rascacielos que parecían desafiar la gravedad, ríos de coches y un mar de gente que se movía a un ritmo frenético. Se sintió pequeño, insignificante, un grano de arena en una playa inmensa. Los primeros meses fueron increíblemente duros. El dinero se agotaba rápidamente y la ciudad no parecía tan acogedora como en sus sueños. Encontró un pequeño cuarto en un barrio humilde y empezó a buscar trabajo. Iba de construcción en construcción, ofreciendo sus servicios. Muchos le cerraron la puerta en la cara, desconfiando de aquel joven de pueblo sin experiencia formal. Vivió de trabajos esporádicos, mal pagados, que apenas le alcanzaban para comer y pagar el alquiler. Hubo noches en las que se fue a la cama con el estómago vacío, preguntándose si había cometido un error. La soledad era su compañera constante. Extrañaba el calor de su hogar, las conversaciones con su padre, el olor de la comida de su madre. En sus momentos más oscuros, pensó en rendirse, en volver a casa con la cabeza gacha, pero entonces recordaba la promesa que se había hecho a sí mismo y a su familia. Recordaba las palabras de su profesor y el abrazo de su padre. Sacaba sus viejos libros de arquitectura y se ponía a dibujar, a diseñar, a soñar. Esos dibujos eran su refugio, la prueba de que su pasión seguía viva a pesar de las dificultades. Se negaba a dejar que la dura realidad apagara la llama de su sueño.
Un día, mientras trabajaba como ayudante en una obra, vio a un arquitecto revisando unos planos. Martín se acercó tímidamente y con la humildad que lo caracterizaba, le señaló un pequeño error de cálculo en una de las vigas. El arquitecto, un hombre mayor y de aspecto severo llamado señor Vargas, lo miró con escepticismo, pero al revisar los planos se dio cuenta de que el joven tenía razón. Intrigado, le preguntó de dónde había sacado esos conocimientos. Martín, con sencillez, le habló de su pasión, de sus libros y de sus sueños. El señor Vargas, impresionado por su inteligencia y su determinación, vio en él a un joven reflejo de sí mismo. Le ofreció un puesto como su aprendiz. Ese fue el punto de inflexión en la vida de Martín. Por fin, tenía una oportunidad real. Trabajaba más duro que nadie, absorbiendo cada lección, cada consejo del señor Vargas. Durante el día, estaba en la obra, aprendiendo los secretos de la construcción. Por la noche, estudiaba en la universidad, pagando sus estudios con el sueldo que ahora ganaba. Apenas dormía, pero no le importaba. Estaba viviendo su sueño. Cada día era un paso más cerca de su meta. El señor Vargas se convirtió en su mentor y en una figura paterna en la ciudad. Vio el talento innato de Martín y lo impulsó a desarrollar sus propias ideas. Los años pasaron volando. Martín se graduó con honores y se convirtió en un arquitecto respetado. Su estilo era único. Combinaba la modernidad de la ciudad con la calidez y la conexión con la naturaleza que había aprendido en su pueblo. Sus diseños no eran solo edificios fríos, sino espacios que contaban historias, que creaban comunidad. Pronto, su nombre empezó a sonar en los círculos más importantes de la arquitectura. Ganó premios, lideró proyectos importantes y fundó su propio estudio. Había llegado mucho más lejos de lo que jamás había imaginado. Pero a pesar de todo el éxito, Martín nunca olvidó sus raíces. Cada vez que podía, volvía a su pueblo. Ya no llegaba en un viejo autobús, sino en su propio coche. Pero su corazón seguía siendo el mismo. Caminaba por los campos, conversaba con sus antiguos vecinos y ayudaba a su comunidad. Con su dinero y sus conocimientos, construyó una nueva escuela para el pueblo, una biblioteca y un centro comunitario. Quería devolverle a su gente un poco de todo lo que le habían dado. Quería asegurarse de que los niños de su pueblo tuvieran las mismas oportunidades que él había buscado tan lejos. Un día, mientras supervisaba la construcción de la nueva escuela, se encontró con su antiguo profesor, el señor Ramírez, ya retirado. El anciano lo miró con orgullo y le dijo: «Lo lograste, Martín. Construiste tus sueños y ahora estás construyendo los sueños de otros». En ese momento, Martín comprendió el verdadero significado del éxito. No se trataba solo de construir edificios altos, sino de construir puentes entre las personas, de crear oportunidades y de dejar un legado positivo en el mundo. La historia de Martín es un recordatorio de que no importa de dónde vengas, sino a dónde quieres llegar. Es una historia sobre el poder de la perseverancia, la humildad y el no olvidar nunca quiénes somos. Nos enseña que los caminos más difíciles a menudo conducen a los destinos más hermosos, y que el verdadero éxito se mide no por lo que acumulamos, sino por lo que damos a los demás. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado la historia de Martín, no olvides darle a like, suscribirte a nuestro canal y compartir este video. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.